En realidad, si uno piensa en salud mental, hablamos en las prácticas de salud mental, es quizás la práctica de salud más vinculadas a pacientes en riesgo. Es decir, uno puede discutir lo que pasa en una psicoterapia, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero de pronto cuando estamos hablando de factores que son medibles en términos comunitarios como el número de tentativas de suicidio, el número de pacientes que se cortan, la incidencia de trastorno por uso de sustancias, la incidencia por trastornos alimentarios. La problemática es extensa, es un problema de salud pública muy importante y hasta hace muy poco no teníamos ningún modelo de terapia que nos pudiera ayudar a conceptualizar todo este universo de pacientes graves, que por otro lado son los altos consumidores en salud en el mundo entero. A mí me parece que en realidad en toda América Latina, independientemente de si la población es urbana o rural, eh, y con un fuerte pie en lo urbano, que el fenómeno de lo urbano y del movimiento de lo rural a lo urbano es un fenómeno latinoamericano por excelencia. Eh, la incidencia, no sé si aumentó o no, pero es un problema central de salud pública. Digo si aumentó o no, bueno, porque nosotros somos países en donde los números son más bien dibujados. El interés en estadísticas no es un interés centrado en nuestro modelo cultural, porque jamás podríamos pensar en evaluar un gobierno en función de los resultados, sino siempre en relación a las emociones o a hechos más concretos. Eh, no sé cómo serán las estadísticas en Colombia, pero me imagino que deben ser similares a cualquier otro lugar del planeta. En realidad hay un número importante de pacientes y de consultantes en salud mental que son personas que van y vienen en los programas de salud mental y que en general los prestadores de salud no se sienten muy cómodos con esos pacientes, por un lado, hay que reconocerlo, y por el otro lado estas personas, si uno lo ve desde la perspectiva de consumidores de salud mental o clientes, tampoco están muy satisfechos con la prestación. Es decir, hay una enorme población de personas con un alto nivel de padecimiento que por un lado los profesionales no se sienten muy cómodos atendiendo y que por el otro lado tampoco sienten que los modelos de salud les estén dando una respuesta. Me parece que justamente ahí es donde engancha la posibilidad de empezar a desarrollar modelos de tratamientos basados en la evidencia para ese grupo poblacional que no estén atados a cosas un poco atávicas en psicología, que es una mezcla de explicaciones sociológicas o demasiado simplistas o, o demasiado profundas que tampoco tienen alguna utilidad clínica. Entonces, encontrar un modelo que no sea represivo tampoco, porque justamente este tipo de población, y que pueda incorporar elementos eh, más relacionados con la compasión, eh, y en donde el terapeuta, digamos, los prestadores de salud, la comunidad de terapeutas y la comunidad de pacientes puedan eh, intercambiar algo de esto de la compasión y de empezar a encontrar caminos alternativos. Hasta la década de los 90 no había, aunque parezca mentira, no había ningún modelo de prestación para pacientes severamente perturbados y había que, mm, tenía que ocurrir algún tipo de revolución o de cambio de paradigma, porque a veces los paradigmas se agotan y tratamos de encontrar explicaciones con los mismos recursos y había que generar algo diferente. Un grupo de personas empezaron a pensar que podríamos dejar de focalizar en la dificultad en el control de los impulsos para empezar a pensar
que esta dificultad es la mejor solución que encontró alguien a su problema de desregulación emocional. Como para explicarlo un poquito mejor, cuando el nivel de padecimiento es extremadamente alto, quizás alguna conducta problema, como consumir sustancias, cortarse, intentar matarse, podrían aparecer como una solución más que un problema. El problema estaría como un paso más atrás. Yo creo que es interesante porque es más fácil sentir compasión por alguien que tiene un alto nivel de padecimiento, casi que es una buena idea desde el punto de vista técnico, a sentir compasión por alguien que de pronto está haciendo desastres en la casa porque ha consumido alguna sustancia psicotóxica. Entonces, esta nueva perspectiva sobre desregulación emocional cobró una importancia vital que todavía persiste en los ámbitos de salud. Sumado a eso, pasamos de una perspectiva de control, es decir, tratar que la gente a través de estrategias de control no tenga una conducta problema, a tratar que esa gente se exponga a las emociones intensas y que pueda estar de algún modo plenamente presente en esa situación. Lo interesante, que quizás es un poco hippie para mucha gente, es cómo estos modelos de regulación emocional empezaron a incluir elementos provenientes de la psicología budista. Y esto lo hace extremadamente atractivo para muchísimas personas también, porque les permite incorporar elementos que no son necesariamente los artefactos verbales que usamos en psicoterapia, sino otro tipo de herramientas que a veces pueden ser más útiles en términos de regulación de las emociones. Medio difícil pensar que alguien que tiene conductas delictivas, lo que yo le estoy planteando es: ¿qué te parece si intentamos meditar juntos? Pero es más o menos así de extraña la idea. Yo tuve como una tradición, yo vengo de una tradición muy europeizada y después de una educación por ahí muy americana. Y paseando por América Latina me di cuenta que lo americano y lo europeo me interesaba bastante poco y que había cosas que pasaban en lo cotidiano que me hacían sentir extremadamente más cómodo en nuestras comunidades, y que nuestras comunidades necesitaban mucho de lo que yo estaba haciendo. Soy un poco un outsider en el lugar donde yo vivo, porque en el lugar donde yo vivo lo que yo hago es extremadamente extraño. Y muy por el contrario, cuando vengo a Colombia o voy incluso a Brasil o a lugares como Perú, la experiencia es diferente porque me siento más cómodo, porque hay mucha gente que comparte la comunidad verbal de la terapia conductual, por ponerle un nombre, y me siento lo suficientemente cómodo y empecé a armar redes sociales que me permiten también trabajar. Me parece que es interesante que podamos pensar que podamos desarrollar modelos de adaptación de estos modelos al lenguaje nuestro, y si bien no venimos de una tradición científica como el hemisferio norte, por ahí usar las herramientas de ese hemisferio adaptadas al hemisferio sur, digamos, a nuestra idiosincrasia.